Bom, agora queria chamar o professor Juan Carlos Sávio Morales, que vai fazer a conferência. Uma breve apresentação. O Carlos é médico, cirurgião, formado pela Universidade Nacional de Colômbia, estudos de especialização em saúde pública, na Universidade do Rosário, e também especialização em administração de serviços de saúde pela Universidade Javeriana, mestre em saúde pública pela Universidade Nacional, doutor em bioética, também pela Universidade Militar Nova Granada, a sua formação, e tem desenvolvido atividades de docência nas áreas de bioética e saúde pública, tanto em graduação quanto em pós-graduação, e é pesquisador reconhecido por Colciências. Atuou como assessor em temas de saúde pública, bioética e pesquisa em entidades do setor de saúde, educativo, governamental. Pertence à nossa rede de investigação em biologia naturalizada e ambiente de sustentabilidade, tendo desenvolvido projetos em conjunto aqui com a Universidade Estadual de São Paulo, comigo, o professor Flávio, que não parte. É isso, no caso, então, claro que deve ter. Buenas tardes, muchas gracias, profe Rosso. Es un gusto volver a Santa María, donde pues desde que comenzamos a trabajar en la red he encontrado maestros, guías y amigos. Entonces es un gusto estar acá de nuevo y hoy quiero compartir como una reflexión y una revisión acerca de esas inquietudes que hemos venido revisando relacionadas con el dolor y el sufrimiento, y sobre todo enfocándola a lo que queremos lograr en el aprendizaje y en la enseñanza de los estudiantes de medicina. Antes que nada, peço desculpa pela tradução. Eu fiz tradução em tradutor do Google, entonces, desculpa de nuevo, por favor. Para comenzar, recordando a Lovisomen, no puedo olvidar, y precisamente después de experimentar por Lovisomen, tuve un momento de iluminación donde me puse a pensar que educar es formar personas, y esta premisa va más allá simplemente de solo transmitir conocimiento. Es decir, aparte de enseñar y aparte de hacer la academia, debemos propender por educar de una manera integral, y en la medicina en este momento es relevante en la medida que estamos sufriendo procesos de deshumanización, de falta de empatía, y es necesario que nuestros futuros médicos se formen con una actitud mucho más humana. Entonces, el contenido de esta palestra va a estar enfocado inicialmente a el concepto de la bioética como un puente, la manera como estamos intentando entender la fenomenología, la definición que hemos logrado conceptualizar del dolor, sufrimiento y angustia, su caracterización en el cáncer y el final de vida, sus predictores, cómo medir y cuantificar lo que es parte de la pregunta que en este momento nos estamos haciendo, cómo aplicarlo, qué se está innovando en el campo, y al final esos testimonios que ayer María Paula en su palestra mostró como las conclusiones. Quiero mostrar algunos de los testimonios directos que nos dijeron los niños en la investigación sobre cáncer. Entonces, el concepto del puente de la bioética parte del concepto de Potter cuando hablaba de la bioética como una ética de la vida, pero él iba más allá al hablar que era un puente
un puente que permitía unir disciplinas que en algún momento fueron juntas, después se separaron y así se quedaron. Y acá en este caso específico, esos conceptos que tiene el médico sobre la enfermedad y asimismo el concepto que tiene el paciente sobre su experiencia, que en últimas lo que queremos es lograr conectar la medicina y la filosofía por medio de un trabajo mancomunado donde afortunadamente hemos encontrado las personas, las voluntades y las ideas para poder empezar a sacar esto adelante. Falta mucho, estamos comenzando, pero considero que el camino que se ha recorrido ha sido bueno y las expectativas que se tienen son aún mejores. En lo que hemos entendido, en lo que hemos revisado desde la fenomenología, es que es el estudio del fenómeno o la ciencia del fenómeno. Es ver cómo aparecen esas condiciones de posibilidad y que asimismo el fenómeno significa cómo el objeto aparece o parece ser para la conciencia. Dicho de otra manera, es ese aparecer inmediato del objeto a la conciencia. Y cuando ya tratamos de aterrizar un poco más el concepto, partimos del hecho que somos médicos y muchas veces nuestra formación en temas humanísticos es nula o inexistente. Entonces hemos visto cómo esto nos ha ayudado bastante para entender el concepto, el centrarse en el cómo de la experiencia, más no en el qué de la experiencia. Y eso hace como tal que el punto de atención de un adecuado análisis fenomenológico se enfoque en la manera como algo se está vivenciando, y precisamente en el concepto de enfermedad es lo que queremos llegar: cómo vivencia, cómo vive, cómo percibe el paciente su realidad, porque hay una cosa distinta, y es que en medicina manejamos un concepto que se llama la asimetría de la información. Una cosa es lo que sabe o cree saber el médico, y otra cosa es la información que el paciente puede tener. Y el primer reto es tratar de colocar en una concordancia esas asimetrías que se están presentando. Esto también retomando lo que era la Paula acerca de la enfermedad, como esa interrupción de la experiencia significativa, en donde pues el modo de vida se ve perturbado y vamos perdiendo posibilidades. Y ese concepto de salud, que no es únicamente esa ausencia de la enfermedad, salud es volver a estar en casa, volver a estar en el mundo. Cuando visitamos la Fundación de los Pequeños Valientes el año pasado, las personas que guardaban, que cuidaban la fundación, que estaban a cargo de los niños, nos comentaban que lo que buscaban era que los niños estuvieran en casa, y eso es quizá el mejor concepto que uno puede tener acerca de esa búsqueda de la salud. Efectivamente es el estar en casa. Entonces, cuando retomamos el tema del dolor y el sufrimiento, y partiendo de lo que ha venido, de lo que ha escrito el profe Cardona al respecto, dolor es una sensación, sufrimiento es una experiencia. El dolor como tal provoca un recogimiento interior, el dolor nos aísla del mundo exterior, convierte la hospitalidad en hostilidad, y a veces el que está con dolor siente que está solo y que nadie puede ayudarlo. Y eso explica muchas reacciones o muchos efectos que puede tener en el estado de ánimo del paciente o en la manera como el paciente interrelaciona y dice las cosas. Uno con dolor no puede tomar decisiones, incluso desde la bioética se ha cuestionado hasta qué punto la persona tiene autonomía cuando toma una decisión con dolor. Es algo parecido al que toma una decisión borracho. Entonces, al que está borracho, así como hay que quitarle las llaves del carro, hay que quitarle el celular. Lo que uno puede hacer, es mandar mensajes borracho y sobre todo a algún amor antiguo. Entonces, eso siempre termina en problemas. Entonces, el dolor y el sufrimiento condicionan esos procesos. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor sacó una definición que después tuvieron que cambiar, donde decían que era una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial
y que era descrita en los términos del daño. Y tienen que cambiarla precisamente por ese último componente de la frase, descrita en términos del daño, en la medida de casos como el de la bebé que vimos en la palestra del profesor Robson, donde hay personas que no tienen los mecanismos o los medios precisamente para describir los términos del daño. Entonces fueron ajustando y van diciendo también que el dolor ocurre en respuesta a un estímulo que es nocivo, que incluye de una manera necesaria esa integración del componente mente-cuerpo. Es decir, el dolor no es únicamente un componente físico, va a tener un componente mental muy importante. El dolor, y acá retomando lo que dice Saunders de la experiencia del dolor total, es una relación acumulativa de factores interactivos: el sufrimiento físico, emocional, social y espiritual. Tomando en cuenta la foto que aparece ahí, ¿sí? Conozco dor e sufrimiento porque eu sou torcedor do Santa Fe. Santa Fe, un equipo de fútbol a más grande de Colombia, un buen equipo, pero que provoca dolor, provoca sufrimiento. Paula es testigo como he reído, he llorado, sobre todo llorado, pero eso hace que uno se mantenga fiel pese a todo. Un consejo, ¿cómo se dice? Un consejo para todas las mujeres es el siguiente: si vocês quer ter a namorado fiel, você debe ter a hincha, a torcedor do Santa Fe. Es un hombre fiel, no abandona, no engaña. Entonces, es un consejo. No sé cómo se podría equiparar acá el Santa Fe en Brasil. En Argentina más o menos la versión del Santa Fe vendría siendo el Racing, algo parecido. Kassel, que acá también el profe Robson lo ha mencionado anteriormente, habla se especifica dolores distintos de sufrimiento. Y entonces, de acuerdo a Kassel, es un estado de angustia grave frente a una amenaza que es percibida como real a la integridad existencial de la persona. Entonces, en la medida que se avanza la discusión sobre dolor y sufrimiento, cada vez se asocia más el componente existencial, el componente de integralidad. Y así mismo también depende de la naturaleza particular de cada persona, porque cada cual va a ver las amenazas de una manera distinta, de una manera subjetiva. Los hombres, que yo pues personalmente soy muy cobarde frente al dolor, se ha descrito, por ejemplo, que el dolor más intenso dado en el trabajo de parto en la mujer se puede comparar a la peor gripa que puede sentir un hombre. Entonces son percepciones que van cambiando porque pues, hay personas que aguantan o tienen una mayor fortaleza frente al tema. En cuanto al término de la angustia, cuando yo estaba intentando hacer mi traducción, siempre angustia me la botaba como con el mismo concepto de sufrimiento. La angustia es una respuesta emocional, es una respuesta que es experimentada por un individuo en respuesta a una situación estresora, que va a ser de una naturaleza que es psicológica, social, espiritual, y asimismo la angustia se asume como un componente del sufrimiento, donde pues va a tener distintas causas que son dinámicas, causas que son simultáneas y que están presentes todo el tiempo. En cuanto al tema del cáncer y al final de la vida, encontramos que el concepto del dolor y el concepto del sufrimiento van a tener varias dimensiones. Vamos a tener una dimensión física, donde la enfermedad va a mostrar unas características que se manifiestan de manera física, dadas como, por ejemplo, el dolor, la fatiga, el ahogo, la ansiedad, la depresión, el insomnio, la confusión, el estreñimiento, y esa naturaleza, en la naturaleza multidimensional del sufrimiento, el componente físico va a ser muy importante y va a dominar. Pero entonces a veces no se tiene en cuenta el componente psicológico, donde en ese componente psicológico algunos pacientes han dicho o han referenciado
que este componente a veces es más fuerte e incluso aparece sin tener una manifestación física, y que muchas veces el foco de atención del tratamiento para el dolor provocado contra el cáncer se enfoca únicamente en el aspecto somático, en el aspecto corporal, y no se tiene en cuenta esa dimensión emocional. Y eso, de una manera paradójica, va a terminar provocando un mayor sufrimiento. En cuanto al aspecto afectivo y psiquiátrico, más de la mitad de los pacientes con cáncer también se asocian o han experimentado síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, y asimismo esa ansiedad de muerte es un predictor de esa amenaza de muerte que se está presentando. Entonces, así como Susan Sontag hablaba que la enfermedad más aterradora no es solo la que es letal, sino la que es deshumanizante, y colocaba el caso del SIDA, en el cáncer también, y Estefanía cuando hablaba del libro del emperador de todos los males, también se hace evidente que ahora en el cáncer sucede algo muy similar, y entonces a veces la atención se centra como tal en la enfermedad del cáncer, pero descuida otros componentes que puede tener el paciente. Resultado, el paciente se muere de cosas distintas a lo que estaba provocando el cáncer. Entonces, es un llamado de nuevo a hacer esa integralidad en la comprensión y en el manejo del paciente. En cuanto a la adaptación y el afrontamiento como tal de lo que se da en la enfermedad, la aceptación es la respuesta como se afronta este evento estresante, y eso pues también va a depender de la personalidad, del contexto cultural y de muchas situaciones que a veces en el manejo médico no se tienen en cuenta. Y aparece un término interesante que es el de la dignidad. La dignidad va a tener muchas acepciones, definiciones, pero básicamente es que a mí me reconozcan como un sujeto que tiene autonomía, que tiene derechos y que asimismo debo ser escuchado y que pues soy igual a los demás. Una gran parte de los pacientes con cáncer experimentan que de una u otra manera han perdido la dignidad o han tenido restricciones en cuanto a su respeto hacia la dignidad, y eso como tal se enfoca en la medida que sienten que no son tratados con respeto. Cuando revisamos algunos de los testimonios de los niños, manifestaban, por ejemplo, que sufrían burlas, sufrían golpes, pero el golpe como tal era que al niño lo ven sin pelo, y no faltaba el otro niño que llegaba y le daba, en Colombia lo llamamos un calvazo, darle un golpe en la cabeza al niño calvo, y entonces son agresiones que se van haciendo manifiestas y se van perpetuando. Entonces acá como tal, es claro que en este juego de la relación terapéutica, el tratamiento se enfoque evidentemente al manejo sintomático, al manejo de la enfermedad de base, pero también a restaurar ese componente de dignidad que tiene el paciente. Y el componente de espiritualidad es un componente que por lo general no se evalúa, no se tiene en cuenta cuando estamos en el proceso de formación de los estudiantes a mitad de carrera, cuando aprenden semiología, que es el arte de interrogar y de buscar los signos y síntomas. A veces se olvida preguntar componentes de espiritualidad que van a tener una relación directa con procesos de tratamiento y con procesos de toma de decisiones que pueda tener el paciente. Y se ha visto como tal que un concepto integral del manejo clínico es responder efectivamente a esa necesidad espiritual que tenga el paciente. La preocupación familiar es un componente fundamental. Hablamos de un dúo, de un binomio, familia-paciente, donde el sufrimiento del paciente va a incrementar el sufrimiento de la familia, y asimismo los pacientes que ven el sufrimiento de sus familiares van a sufrir o van a aumentar el sufrimiento propio. Fueron muchos los testimonios que escuchamos, sobre todo los cuidadores, frente a la manera como la vida se altera, se para, como tienen que enfocar toda su atención en el niño enfermo. Y hay historias muy tristes de, por ejemplo, como le comentaba el profesor Robson el año pasado, una señora se enferma su niño, ella tiene que irse a Bogotá con el niño, en su casa deja a su esposo con su hija que era de otro matrimonio, el niño muere y cuando vuelve a la casa ya el señor está sosteniendo una relación afectiva
con su hijastra. Entonces, pierde su hijo, pierde su hogar, pierde a su acompañante, pierde a su hija. Es decir, es toda una serie de sucesos que se dan precisamente con esos procesos de desarraigo y esos procesos de alteración de la estructura familiar. En cuanto a los predictores, encontramos unos predictores del dolor y sufrimiento dados por varias dimensiones. La física, ya lo hemos comentado, dolor, astenia, toda esta pérdida de la autonomía van a causar una serie de cosas que llevan precisamente a ese disconfort emocional, que ese automáticamente se relaciona precisamente con la dimensión psicológica, donde vamos a tener aumento de los niveles de ansiedad, depresión, estrés, alteración del humor, que a su vez termina afectando el componente de la dimensión espiritual, donde pues se hace manifiesto precisamente ese deseo de la muerte, el estar desterrado del mundo, el anuncio de la mortalidad, donde pues ya la persona como tal ya no se siente de acá, sino que prácticamente pues quiere ya dejar la lucha. Hay un problema como tal en cuanto a cómo medir y cuantificar el dolor, que incluso es un problema que tenemos los adultos. Yo soy un poco lento y si a mí me preguntan, describa su dolor de 1 a 10, tendría problemas en decir si es un 6 o un 5, ¿sí? O que enumere la situación desde lo más estresor a lo menos estresor. Yo personalmente tengo problemas. Y en un niño, pues hay unas escalas análogas que siempre se han utilizado, sobre todo en la hospitalización, donde vemos un componente de una cara muy feliz a una cara muy triste. De pronto podríamos evaluar en el extremo, tendríamos problemas en los términos medios. Después hay una escala asociada al dolor, donde se utiliza el concepto del color. Hay otra escala donde son caras poco amigables, casi alienígenas, que realmente no dan empatía. Y en Bogotá, en Colombia, hay una organización que tiene como mascota a un osito y les parece una gran idea colocar al oso para reflejar el dolor. Yo realmente no puedo identificar cuál oso está contento, feliz, adolorido, tengo problemas, ¿vale? Y pues un niño pues también los tendría mucho más. Entonces la idea del osito, creo yo, no es la mejor idea para el oso. Yo personalmente colocaría el lomisomen, podría ser una buena estrategia. En cuanto a cómo medirlo y cómo cuantificarlo, es acá cuando recibimos el apoyo y la guía del profesor Robson. Lina les comentaba que el trabajo sobre el dolor y el sufrimiento en la menstruación arranca en una discusión que tenemos en el semillero, donde una de las estudiantes, Jessica, hace notar que la facultad es poco empática frente a eso, que frente a una mujer que tiene un cólico y que tiene que presentar un examen, hacer un turno, pues no hay ningún tipo de empatía. Y ahí surge la discusión y teníamos un inconveniente en cuanto a cómo podíamos cuantificar eso. Desde el punto de vista médico, pues uno siempre se enfoca en lo cuantitativo, la escala, la encuesta, ¿sí? Pero entonces el profesor Robson nos habla de algo que él ha encontrado en sus revisiones, que es la herramienta del PRINCE, de la representación pictórica de la dolencia y la automedición. Fuimos cuadrando las cosas, Andrés nos apoyó bastante con el concepto de la persona menstruante, con la parte de los objetivos, y ahí le fuimos dando forma a esa propuesta que considero yo bien bonita y ojalá esperamos que nos la puedan aprobar. Entonces, en cuanto a cómo medir y cuantificarlo, está el PRINCE, está el TEP, el ESAS y el SIX, que pues se los voy a comentar rápidamente. El PRINCE es medir el sufrimiento, ya el profesor Robson había hablado previamente de él, es colocar en un cuadro de metal de color blanco un círculo que representa a la persona. Y decirle que el círculo rojo representa el dolor o la dolencia o la enfermedad, como uno lo quiera preguntar. El punto es saber formular la pregunta y decirle dónde colocaría el disco dónde colocaría el disco que representa la enfermedad respecto a su vida. Y lo que se busca medir precisamente son esas líneas entre el disco rojo y el disco amarillo, que es lo que se llama el CIS, que es esa distancia que va a tener intervalos de 0 a 27 centímetros, donde entre más cerca esté al círculo amarillo que representa a la persona,
pues vamos a tener un mayor componente de la afectación del dolor. Entonces ahí se interpreta de algunas maneras. Acá hay un ejemplo como con el caso de la fibromialgia, donde cuando el CIS es muy amplio, la persona dice, digámoslo, esto no me define, ¿sí? No es conmigo. Cuando se acerca más como tal, la persona establece que efectivamente afecta su vida, pero que no se identifica a sí misma con la fibromialgia, y cuando ya como tal el círculo entró dentro del amarillo, se establece que el dolor es como una jaula, y como tal la persona se siente viviendo dentro de la jaula, es decir, el dolor la tiene completamente atrapada. Entonces, esa pues es una herramienta que aporta muchas cosas interesantes, que ha tenido variantes, el PRINCE R1, donde ahora se da un componente cuantitativo en cuanto a magnificar el dolor, se dan unos discos pequeño, medio y grande. Entonces no solo se establece cómo está afectando a la persona, sino un componente de ese impacto, podríamos decir, o de la manera como lo está rodeando. Y hay otro, que es el R2, que es todo el circular, ya no estamos hablando de una placa rectangular. Entonces colocan el disco en medio de otro círculo grande, y entre más cerca esté del punto central es cuando se puede interpretar. Entonces hay muchas interpretaciones del PRINCE. Generalmente se hace de una manera física. Hay un aplicativo para iPad y para iPhone llamado el iPrince. Cuando estábamos formulando el proyecto, tuvimos como esa iniciativa de ver cómo podíamos hacerlo para que no se aplicara de manera física. En ese momento no lo encontramos. Ahorita conmigo está rotando otra interna, Daniela, y ella logró encontrar la aplicación. Y entonces, parte, y esa es otra idea de investigación que tenemos, es como utilizando toda esta parte de algoritmos, poder precisamente unificar y estandarizar las medidas. Porque un problema en la aplicación en aparatos es que cómo se proporciona eso, si yo lo hago en el celular, o si se hace en una tablet, o si se hace en un computador. Entonces, parte de ese reto es poder estandarizar la medida, de modo que podamos validar resultados y que el trabajo asimismo tenga una fortaleza metodológica. En cuanto a los niños, sugieren no aplicarlo en niños menores de 12 años, pero ya hay algunos estudios que han hecho la aplicación en niños de 8 años. El DET es la escala de detección del sufrimiento emocional, es para pacientes en final de vida. La primera parte tiene 3 preguntas que van a evaluar estado de ánimo, la percepción de la situación, la presencia o la ausencia de preocupaciones. Y una segunda parte que tiene que ver con una observación que hace de manera directa el profesional de la salud en cuanto a señales de disconfort emocional. Entonces es una herramienta que también puede complementar. La otra es el ESAS, que es el sistema de evaluación de síntomas de Edmonton. Es una escala visual, más o menos es una escala tipo Likert, donde se mide la intensidad de síntomas: dolor, cansancio, astenia, náuseas, depresión, ansiedad, problemas con el apetito, insomnio. Y eso pues, lo puede realizar el paciente por sí mismo, o puede haber la ayuda de un cuidador, y es algo que pues, se puede realizar en pocos minutos. Y hay otra que es más compleja, que es el SIX, que es la entrevista estructurada de síntomas y preocupaciones, que va a manejar los componentes de una pregunta más estructurada. Son para los pacientes que están hacia el final de la vida, pero entonces es una escala que requiere que el paciente sea mentalmente competente, que la persona que la aplique pues tenga un entrenamiento específico, y que asimismo pues puede, así como toma 10 minutos, puede llevar a tomar 1 hora. Entonces hay que ver la posibilidad técnica como tal de cómo sería la aplicación de esa escala. Y pues se habla de preguntas, y acá cuando estamos hablando de estas preguntas generalmente manejamos un concepto como el que aplicamos en la investigación, que es el de la entrevista a profundidad, donde si bien la pregunta actúa como una guía, uno permite que en este caso nuestros niños quedan
nuestros pacientes para la investigación se pudieran expresar, pudieran a veces llevar la dirección de la entrevista. Uno iba dirigiendo, pero obviamente teniendo en cuenta y respetando qué era o qué quería hacer énfasis el niño. Entonces, el CIS, el PRINCE, perdón, es una estrategia que pues, permite hacer una evaluación mucho más objetiva y práctica de eso que les estaba comentando. ¿Por qué hacerlo? Porque es necesario, como tal, que la prevención del sufrimiento y el tratamiento precoz del mismo son fundamentales para el proceso del cuidado paliativo, el proceso de final de vida y en sí para mejorar esa calidad de vida del paciente. Y así como se habla de calidad de vida, debo insistir que también debe haber calidad de muerte, una calidad de muerte donde no tengamos dolor, sufrimiento, hambre, preocupación, sed, que la persona pueda morir acompañada, que pueda morir limpia y ojalá pueda morir en su casa. Y acá como tal ya es claro que cuando la relación terapéutica se mejora en función del tratamiento de la persona y no solo de la enfermedad, podemos restaurar precisamente ese componente de dignidad del paciente. Entonces, lo que encontró Daniela fue esto, un estudio que se hizo para pacientes que tenían tinnitus, logró el enlace y efectivamente lo pudo descargar, donde acá como tal normalizaron todos los formatos de pantalla y es una aplicación que pues, se puede descargar. Eso pues fue, estamos hablando de esto hace poco, no he tenido la oportunidad de revisar, creo que es lo que me dice mi estudiante, pero tal parece que sí la pudo descargar y pues así es lo que se reflejaría en la pantalla y pues tiene como el mismo espíritu de lo que hemos venido diciendo acerca de esa cercanía del círculo rojo, enfermedad, hacia el amarillo, que es uno mismo. A veces, por ejemplo en este estudio de tinnitus, encontraban esas aproximaciones donde la sintomatología estaba completamente dentro de la persona, prácticamente era una parte completa de su vivencia, y en el otro lado donde ya no aparece. ¿Qué es tinnitus? Tinnitus es esta sensación de sonidos que son molestos y que están continuos todo el tiempo, que eventualmente se pueden asociar como a vértigo o pérdida del equilibrio. Entonces, sin ser una sensación dolorosa, es una sensación que es molesta, causa sufrimiento y afecta la calidad de vida de la gente. Se asocia a insomnio, a desespero y causa dolores de cabeza y un bloqueo de las actividades que la gente puede hacer, tanto de estudio como de trabajo. Y es una patología que era difícil de medir desde el componente de vista objetivo, pero ahora, con una estrategia como el PRINCE, ya se puede medir desde su componente subjetivo y ya da un información interesante acerca de las intervenciones que se pueden hacer. Acá hay otros que traen colores, ¿sí? Que también fue parte de ese ajuste que vamos a hacer nosotros. En la medida que pues, obviamente tengamos aprobación del proyecto, nos toca hacer una validación del instrumento, en donde pues, nosotros tenemos el círculo amarillo y lo que queremos es que, como vamos a entregar en hojas de papel, las personas marquen una X de colores dependiendo de la sintomatología asociada a la menstruación. Esto también nos va a permitir establecer los CIS dependiendo de la sintomatología y en relación a la cercanía con la persona. Y acá fue otro estudio donde utilizaron el PRINCE desde el punto de vista digital en pacientes que habían sufrido de cirrosis y que habían recibido trasplante. Entonces, el componente hepático es un componente doloroso que no solo causa dolor, sino que afecta muchas funciones del organismo en la medida de la función del hígado. Entonces, el paciente con un daño hepático cambia el color y siente unos procesos, por ejemplo, de rasquiña, de escozor, que son bien molestos y son bien fuertes, con otro tipo de cosas asociadas, por ejemplo, a la hipertensión portal, donde se ve el estómago gigantesco, las piernas completamente grandes, edematizadas. Entonces, es un daño que termina provocando bastantes daños colaterales.
En cuanto a la parte de los testimonios, si vamos bien de tiempo, yo siempre pues, me volví un gran admirador de Svetlana Alexievich, que ella se define como una narradora o una contadora de las historias del alma, ¿sí? Algunos hablan que es de esa alma, de esta caída de la Unión Soviética, donde en su natal Bielorrusia empieza a reconstruir historias, por ejemplo, la de la guerra de Afganistán, los muchachos de Zinc, la de la guerra no tiene rostro de mujer, la experiencia de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, o las voces de Chernobyl, de todas las personas que vivían ahí en Pripyat y en las áreas aledañas, cuando fue el desastre del año 86. Entonces, la narración de alma, como ya la define, es muy bonita porque permite coger datos que de pronto eran abstractos, pero por medio de la narración se hacen cercanos, se vuelven comprensivos y realmente puede haber una mayor empatía con el relato. En ese orden de ideas, pues acá tengo algunos de los testimonios, no se pueden colocar todos, entonces, pero colocamos los que son de pronto más relevantes. Ya se han ido muchas vidas de los niños. El cáncer consume tu cuerpo, es como un hueco negro o un mal que envía a Dios. Acá pues está uno de una cuidadora. Yo no le he dicho nada de eso, nunca le he dicho. Solo le digo que vamos al médico, que vamos a laboratorios o a una foto al estómago, no sé. Es a veces ese proceso de enmascaramiento, de ocultar la verdad, que no es aconsejable, porque desde el concepto básico de la autonomía, lo que a mí me faculta poder tomar una decisión es la información. Si yo no tengo la información, no puedo tomar decisiones. Algunas personas me miraban como raro, y después cuando yo tenía el cabello, todo el mundo me pedía fotos. Yo me compré pañoletas, después ya no me daban ganas de ponerme nada, porque me da pereza. Que lo que más duro me dio fue cuando se me cayeron las pestañas y las cejas, porque me miraban como un hombre. Me daba pena estar así. Entonces acá hay un componente muy grande, sobre todo en la niña, en cuanto a esa disrupción corporal que implica la pérdida del cabello, la pérdida de las cejas, que son las manifestaciones. Yo tengo dos amigas, por ejemplo, que se pueden tomar 50 fotos buscando delinear bien la ceja o el ojo, pero hasta que no logren esa corporalidad, pues no van a quedar contentos. Es un comentario al margen, siempre. El cuerpo es un templo de uno, es el templo de uno. La hinchazón es el único feo. No me gustan los morados porque me duelen. Hay otro. Cuando empezó a correr este año, miré que el pelo se me estaba cayendo y me sentí solito, pero sin miedo. Yo creo que sí me siento otra persona. Es el cambio precisamente que hay en cuanto a cómo la enfermedad transforma. Y algo que pues hemos venido hablando con los estudiantes es que incluso en el paciente adulto, ese paciente que hace un año tenía cáncer y que está llegando hoy es completamente distinto al que empezó la enfermedad hace un año, para bien o para mal, pero ha habido cambios fundamentales y en un niño pues eso también se hace evidente. Ayer me estaban chuzando para unos exámenes y sentí que me ardía la piel. Sí, uno como que aguanta, yo trato de aguantar y así sea el dolor, pero yo lo aguanto. Nada, pues cuando me duele mucho la cabeza, mi mamá me da un acetaminofén y cuando siento tristeza, me duele el corazón. Es lo que los niños están reflejando respecto a su enfermedad. Supe que en verdad eran mis amigos y quién no eran mis amigos, quién era mi familia y quién no. Ese componente de apoyo, de aceptación, donde el niño se da cuenta efectivamente qué persona la acompaña, qué persona me va a ayudar. La promesa era salir los dos de acá. Entendí que hay que seguir luchando, que mientras haya vida hay que seguir luchando por la salud. Es como ese susto, o cuando yo llego acá, yo como 8 días antes me pongo a llorar. En ese momento al niño se le quiebra la voz en la grabación, pero no sé por qué, pero me pongo a llorar. Cuando iba a volver ahí, me daba muy duro, relacionado con la internación en el hospital, que muchas veces se asocia a una imagen negativa de dolor y de aislamiento y de soledad. De las cosas que ellos manifestaban era el estar solos en el hospital y no poder tener contacto con la familia o con los amigos. Porque yo no quería volver a vivir eso, porque fue muy difícil al principio.
que no llorara, que no me preocupara, que estuviera más tranquila hasta que terminara todo. En el encierro se siente estresada, me da como miedo, y a veces necesito estar al lado de mi papá o de mi mamá, uno de ellos dos, que estén cerca mío. Entonces, el apoyo de la familia y la compañía pues son bastante importantes. Me pongo bravo porque no me gustan los pinchazos, porque hace que me duela, triste, asustado. Yo siempre le pido a Dios que ese tratamiento es el efectivo, que ella ya está curada, pero no hay tratamiento específico. A ella no le gusta verme llorar, lo que dice una madre. Me tocó comer, porque si no como, me pasan a la UCI, me complico y por eso aprendo a valorar las cosas. Lo que refieren frente a la comida, que ya no les gusta, no les sabe nada, les causa mal, pero ven que la comida es una manera o una parte fundamental del tratamiento. Es algo que también viene intrínseco en muchos hogares colombianos, que el que come está sano y que cuando no come, pues ya hay algo de qué preocuparse. Me daban asco algunas comidas porque no me toca soportarlo, aunque me diera ganas de vomitar. No me gusta comer nada. Yo al principio me sentía extraño en el hospital, yo sentía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo en ese hospital? Muy aburrida, muy agotada, porque usted en el encierro se siente estresada y pues este estrechamiento no me ayuda mucho, porque eso más me enferma. Entonces describen la internación como sentirse entre paredes, estrechos, una limitación importante de su autonomía y su capacidad de movimiento. Yo llegué acá y no sabía que tenía cáncer. En Villavo mi mamá sabía, pero yo no sabía nada. Hasta acá estuve con un psicólogo. Y ahí fue cuando me dijeron que yo al principio, la doctora de pediatría me mandó con psicólogo porque yo no podía dormir y no era muy normal. El ocultamiento que termina provocando un mayor daño, que en últimas el niño se va a enterar de lo que tiene. Y estos últimos testimonios quizás son como los que más nos llamaron la atención en cuanto a cómo lo expresan los niños. Si no te quieres, nadie te va a querer. Una operación no te hace ver linda. Linda es ser natural, el cuerpo va en sí mismo. Mi cara no me gusta por el tumor. Yo antes era más rellenita, pero me gusta lo que veo. Con mi cara me desanimo un poco, pero trato de no poner tanto cuidado. Mi confianza no ha cambiado, pero a veces sí tengo el autoestima bajito, pero trato de no parar bolas. Parar bolas es como ponerle cuidado, ponerle atención a alguien. Mi familia es lo que tengo, eso es claro en los niños. Incluso a mí aprendí a querer y amar más, porque a mí me hacían bullying, porque yo era un chueco. Tal parece que había provocado problemas en cuanto a su movimiento. ¿Qué tal? Por eso yo aprendí a querer mucho a las personas. Chueco es torcido, de una mala posición. Me siento una persona preparada para lo que tengo que enfrentar, porque si me enfrento a esto, que fue algo muy fuerte, me puedo enfrentar a otra cosa. Eso me dio como más fuerza, me rehabilitó la fuerza. Entonces no solo rehabilita el componente corporal, sino que también acá está rehabilitando un componente en cuanto a esa actitud frente a la enfermedad. Aprendí que uno tiene que valorar las cosas que uno tiene. Yo era muy rebelde para comer, ¿sí? Muy rebelde. Muy fastidioso con mi mamá, más que todo, pero ello cambió mucho. Fue una prueba porque Dios no nos manda enfermedades, nos manda pruebas. Entonces hay un componente espiritual muy asociado a la creencia que va a ser fundamental en los niños y en las familias. Y el cáncer es un reto que el mundo nos pone, una situación que nosotros debemos superar. Entonces es esa manera por la cual los niños ven, algunos, una oportunidad de mejora. Termino con esta frase, que es de la lista de Schindler, porque así como lo comentó Lina esta mañana, a veces hay como un sesgo en que los clínicos no ven como importante lo que intentamos hacer nosotros. Yo incluso en algún seminario del profe Cardona dije que alguna vez ya decían, es que habla como filósofo, pero no lo decían en un sentido constructivo, sino en un sentido negativo. Y sí, ojalá yo pudiera hablar como filósofo y espero el otro año poder entrar a estudiar, ya le comenté al profe, ya veremos el proceso. Pero entonces, en
en esta parte, ya al final de la película, Schindler dice, no hice lo suficiente, y el contador Isaac Stern dice, no, al contrario, esto hizo muchísimo. Le entregan un anillo, y en el anillo viene una inscripción que él pregunta qué es, y le dicen, es del Talmud, y dice, aquel que salva una vida, salva al mundo entero. Y es una premisa que yo quiero tener. Si de un grupo de 60 estudiantes logro que 5, 2 o 1 cambien la manera de ver la medicina y sientan que la medicina es en función del paciente, en función de la humanidad, y logran articular el componente médico con el filosófico, creo que, y es de pronto un poco pretencioso, pero estamos contribuyendo a salvar el mundo, por lo menos uno de varios, y la idea, y acá pues afortunadamente lo han visto con María Paula y con Lina como un ejemplo del semillero, estamos logrando cambiar conciencia en las personas. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias, Juan. Tenemos tiempo para preguntas, comentarios. Juan, quería saber si a partir de estos testimonios ustedes elaboraron algo así como una compilación que describa cómo es la experiencia del cáncer infantil y que se pueda acceder a él. Todavía estamos en el proceso de análisis, el proyecto no ha culminado. Esa también fue la observación que nos hizo ayer Natalie, precisamente, va a ayudar también a enfocar ese análisis de resultados. Tenemos ya estos testimonios, son testimonios que pudimos sacar del programa NVivo, que fue el que utilizamos, que es un programa de análisis de datos cualitativo, que en este momento queríamos presentarlo para mostrar ese componente humano de enfermedad, pero que efectivamente ya después nos va a permitir poderlo categorizar y poderlo ubicar por diagnóstico, por edad y por género, que son las variables sociodemográficas que estamos manejando. Incluso también de pronto podríamos sacarlo por procedencia, que fueron algunos de los datos que tomamos. Entonces, o sea, con los datos son muchas cosas que se pueden hacer, pero sí queríamos ver ese componente del testimonio directo, que es el testimonio de esa experiencia vívida que ha tenido el niño, pero que evidentemente queremos categorizar y darle un mayor ordenamiento. Ahí pues mis asistentes de investigación les ha pedido el favor que me sacaran unas gráficas, pero no, estaban muy feas, pero sí son gráficas que van a permitir como ver como esas interrelaciones y esas conexiones entre palabras y precisamente cómo se están asociando entre ellas. Pero no, o sea, ahí todavía nos queda trabajo por hacer. ¿Cómo? ¿El primero? Sí, Juan, una parte del trabajo es sobre el sufrimiento emocional. Tenía una escala, ¿cómo se dice? De sufrimiento, sí. No sé, la pregunta es más en la fenomenología, en la teoría del sufrimiento. Hay, en la fenomenología en particular, si hay algún autor que es especializado para discutir la naturaleza, por ejemplo, de la experiencia fenomenológica de sufrimiento emocional. Si tiene una pregunta más de curiosidad, de teórica. Sí, trabajaste con eso también. Pues nosotros hasta ahora estamos fundamentando el componente fenomenológico. El profe Ross nos ha orientado en algunas cosas y pues hasta ahora nos estamos basando como en esos conceptos fenomenológicos básicos, por llamarlo así. Sí es claro que pues para poder fundamentar más el análisis tendríamos que buscar ese referente, ¿sí? Pero en este momento estamos como en el concepto básico y en primero lograr ese acercamiento, el entendimiento y tratar de aplicarlo.
Acá pues, si bien el tema nos gusta, nos apasiona, pues tenemos una limitante, y es que pues somos del área de salud, pero por eso mismo hemos buscado esta unión con las dos universidades. Dentro del grupo también hay una persona que tiene una formación en filosofía y que es la que nos está también orientando y apoyando el proceso. Gracias, Juan Carlos. En el proyecto hay como dos intenciones, una explícita y una no implícita. La explícita es lo que presentaste con respecto al cáncer infantil y un poco la articulación entre fenomenología y medicina, ¿sí? Y la investigación que están adelantando. Pero quiero preguntarte más bien la implícita, y es cómo modificar o cómo comprender, ¿sí?, los procesos formativos en ciencias de la salud y en concreto en medicina. Eso es un campo muy reciente, ¿sí?, de gran investigación. Una pregunta que aparentemente es sencilla y resulta ser altamente compleja por los hábitos formativos en ciencias de la salud, y es cómo educar a los médicos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ha sido la recepción de este tipo de trabajos, ¿sí?, en tu universidad sobre ese punto? Sobre todo porque inmediatamente surge la pregunta de cómo este tipo de investigaciones pueden orientar, ¿sí?, la formación del médico en procesos curriculares, por ejemplo. Ahí, pues, comenzando, entramos en pérdida, por llamarlo así, porque la misma facultad está orientada a una formación clínica como gran parte de las facultades. El componente humanístico aparece en la formación, pero como por islas, no aparece interrelacionado a nuestras curriculares, y en los procesos de reforma curricular ya hemos venido logrando implementar algunos componentes. En el tema de investigación hemos tenido inconvenientes en la medida que Facultad de Medicina, por ejemplo, formula un proyecto de fenomenología y en la evaluación algunos pares evaluadores lo evalúan como un proyecto cuantitativo. Entonces lo califican mal porque hablan del muestreo, hablan de la estratificación de la muestra, hablan de las categorías de análisis, que porque hizo una categoría nominal u ordinaria, una serie de cosas. Entonces hemos tenido problema con eso. Ya con los proyectos que hemos venido sacando, ya hay un apoyo como tal de la universidad. La presencia de las dos estudiantes hoy ya es una ganancia que hemos tenido, pero entonces a nivel de facultad estamos trabajando el componente en los comités curriculares, pero a nivel de la formación básica ya es directamente con el estudiante. Entonces la estrategia que hemos venido tomando es parte también del análisis de caso, no solo mirar el componente clínico, sino también ese componente humano. Y ahí, por ejemplo, Estefanía nos estuvo apoyando un tiempo con unos seminarios en donde pues era mostrar la salud desde otro enfoque. Y entonces ahí a ellos se les entregan algunas lecturas específicas. Teníamos también un problema, y es que ahora las personas no leen, no les gusta leer, únicamente o escasamente leen lo que les toca de su componente formativo. Y entonces entregarle libros, por ejemplo, de Gada, de Jaspers, de Cunningham, era complicado. Entonces ahí hicimos una búsqueda y se les decía, léanse este capítulo, por ejemplo en el de Jaspers, la idea del médico, léanse este. En Cunningham, léanse en este. Encontramos que, por ejemplo, en Oliver Sacks hay una gran herramienta muy poderosa porque él se deja entender, cautiva a los estudiantes y ya van entrando como en ese mundo. Entonces, empíricamente yo lo llamo, es como la estrategia del dealer o del jíbaro que llamamos, que regala la primera dosis de la droga
para que la gente se envicie, y después algunos de esos ya me dicen, por ejemplo, quiero el libro completo, ¿dónde lo consigo? Y es un indicador indirecto que siempre digo, pero ya a veces, por ejemplo, en estados de Facebook o de WhatsApp o de Instagram, ya aparece una que otra frasecita de Gadamer o Jaspers. Por ejemplo, un estudiante en la playa citó a Mukerri, se tomó una foto, no entendía el contexto, pero era válido. La foto en vestido de baño se colocó vacunada contra el impacto emocional. Entonces ya, bueno, por lo menos se revisó eso y le impactó. Entonces ahí es un proceso más de trabajo porque hay un problema, por ejemplo, en la facultad, es que asumen que humanización es bienestar. Es llevar saltarines, llevar baile, llevar música, eso es parte de la formación. Pero el componente de humanización parte de cambiar la persona, cambiar la estructura, que es muy difícil, pero por lo menos si ven que hay otras opciones de lectura que también son agradables y que pueden involucrar en su práctica, vamos teniendo resultados. Es un proceso y que yo de nuevo agradezco mucho eso que arrancó cuando yo haciendo precisamente mi formación doctoral, encontré un libro del profe Cardona, le mandé un correo, me lo respondió a los 5 minutos, esa fue la puerta para empezar a hacer la pasantía, me vinculé con el grupo del profe Cardona y después en el evento de Sao Paulo ya conocí a Robson, después conocí a Flavio y a tanta gente maravillosa que nos está ayudando y apoyando en el proceso. ¿Y qué es lo que queremos? Que efectivamente los muchachos cambien de una facultad como tal. No busco ni reconocimiento ni cosas porque pienso que la función del docente, que después del Lobosomen fue lo que coloqué ahí en la primera diapositiva, va más allá de impartir conocimientos, es formar personas. Entonces, esa es la idea de lo que estamos haciendo y pues ahí afortunadamente ya pudieron ver la experiencia de cómo estamos haciendo el trabajo con los estudiantes y es un ejemplo de lo que queremos llegar a hacer más adelante. Juan, estaba pensando que tú mencionaste en algún momento la semiología, bueno, es el arte de interpretar los signos de la enfermedad, lo mencionaste como parte de la formación en medicina, y me quedé pensando que, bueno, ya recorrido todo este camino que has hecho, aprendiendo cosas de fenomenología, y viendo que hay muchas más dimensiones en el tema del dolor y en el tema del sufrimiento que simplemente la dimensión somática y fisiológica, digamos, del dolor y de la enfermedad. Sería muy interesante de pronto ampliar esa noción de semiología y desde allí abordar un poco la hermenéutica, o lo que yo llamaría hermenéutica, o si quieres semiología ampliada, que sería ya no solamente enseñar a interpretar y a identificar los signos de la enfermedad, sino tal vez también mostrar que hay una correlación, quizá, no lo sé, sería interesante estudiarlo, una correlación entre los signos de la enfermedad y la forma como se experimenta el significado de la enfermedad. Entonces, digamos que ya se trataría no solamente de interpretar esos signos, identificarlos, sino de interpretar los testimonios de los pacientes y correlacionar una cosa con la otra. Y creo que de pronto desde semiología se podría desarrollar esa vía. Un comentario que se me ocurrió escuchando. No, es una necesidad imperiosa porque en medicina, la formación médica en Colombia es producto de una misión que se llama la misión Flexia, que cambia completamente todo el entorno de educación, y es ahí donde surge esa diferencia grande que hay entre la formación en básicas de primero a cuarto semestre, quinto, que es como la transición semiológica precisamente, y la formación en clínicas, que es a partir de sexto, donde ya hay una introducción completa de los lenguajes, las comunidades y lo que enfrenta el estudiante. Ese semestre de quinto, que es como una bisagra, es el que permite precisamente ya tener ese acercamiento con el paciente, pero incluso ayer María Paula o Lina lo comentaban, los mandan, vaya a ver al paciente y haga la historia clínica, ¿sí? Y muchas veces la semiología queda reducida es a un listado de preguntas, ¿sí? Donde pues la persona, o sea, para hacer una entrevista hay que entrenar al entrevistador.
De ahí debemos partir. Y ahí en la formación se manda a la persona a preguntar, a veces sin tener el contexto o el para qué o por qué está preguntando. Entonces, y es una semiología que se basa en el signo, tal como tú dices, en la apreciación, en todo, pero no va más allá de ese otro contexto que podría tener la persona. Entonces sí, sería una necesidad tal vez una semiología que vaya más allá del signo del síntoma, porque por ejemplo, aún algunos siguen enseñando con las mismas preguntas de semiología hace 40 años. ¿Sí? Entonces una pregunta clásica es, ¿cocina con leña? Que es válida, pero que yo no se la puedo hacer, por ejemplo, a una persona de 20 años que me llevó al consultorio porque ya no cocina con leña. Y hay gente que la pregunta porque sencillamente lo preguntan de una manera mecanicista, siguiendo un protocolo, siguiendo un listado, más no viendo la razón del por qué deben hacerlo. Entonces, esto sería una apuesta interesante que incluso podríamos explorar como un proyecto muy interesante y que de ahí pueda salir como tal un proceso de complemento o de orientación a esa semiología que se viene impartiendo y que no es solo un problema de la Universidad Militar, sino es un problema de quizá de todas las universidades. Gracias. Un breve comentario. En este punto que está el tema de los países. Hermenéutico podría ser relevante. Sí. De manera Sí. El estudiante muchas veces pregunta que qué es la hermenéutica. Uno le dice, es la interpretación de algo. ¿Pero qué? ¿Cómo no entiendo? Yo le dije, cuando usted coge el celular de su novio y le mira los mensajes, está haciendo hermenéutica, porque está interpretando qué le escribieron, qué le quisieron decir. Cuando encuentra que lo llamó paisita, tiene que entender o que paisa es un gentilicio de Colombia. Hay que saber distinguir si paisita es una muchacha muy bonita de Medellín o es un tipo de Medellín que es muy bajito y que le decimos el paisino, si algo así. Entonces, ellos hacen la hermenéutica. Toca es orientarlos y que la sepan enfocar hacia lo que realmente es importante. Sí, una pregunta más. Mencionaste también que la humanización en la universidad, en tu respuesta a Fernando, dijiste que la humanización en tu universidad se interpreta como bienestar universitario, como darle a los estudiantes actividades culturales que complementen su formación. Pero ¿cómo se interpreta la humanización en el hospital? ¿Igual? En el hospital, por ejemplo, se interpreta con calidad, indicador de calidad. Cumplimos las citas, no se cancelan cirugías, la gente está contenta. Entonces hay un sesgo en muchas instituciones en la que la humanización son indicadores de calidad, que es un concepto grande, importante. Hay gente que se especializa y hace maestría en eso, pero que son cosas completamente distintas. Entonces, la persona que tiene un problema y un sesgo es que termina centrándose en el indicador, en el número. Entonces, acá el porcentaje de satisfacción es del 90, 95%, cómo lo subimos, cómo lo bajamos. Pero una cosa puede decir el número y otra cosa es lo que está ocurriendo en la prestación, y no solo en la prestación, sino también en la manera como la gente se va acercando a los médicos. En las instituciones, por ejemplo, un cambio fundamental, y eso lo hablaba con mi esposa. Mi esposa es gerente a nivel hospitalario, y en un comienzo era muy alejada de los temas filosóficos. Y un día como que nos puso a prueba en cuanto a cómo podíamos, desde el componente filosófico y humanístico, mejorar la atención en un consultorio. Y la respuesta pues no fue una cosa de ultraciencia, simplemente se basaba en el contacto con la persona. Tradicionalmente hay una barrera física que es la pantalla del computador, ya se coloca una barrera entre el médico y el paciente. ¿Qué tal si quitamos la barrera y al médico le damos una tabla? ¿Qué tal si en lugar de digitar hay un programa para que él vaya hablando y la historia se vaya transcribiendo? Eso implica que ya va a ver a los ojos, ya hay un contacto visual, ya hay un proceso mayor de
de cercanía. Entonces, una cosa es calidad, que es donde se confunde, pero falta humanización. Hay instituciones que ya han colocado como emblema el componente de humanización, y es una humanización que ya implica un acercamiento al paciente, lo que el grupo del profe Cardona está haciendo con el cancerológico, por ejemplo, con esas jornadas, es un ejemplo de lo que sería la verdadera humanización en las instituciones de salud. Llegar a ese componente formativo y siempre dar el mensaje que la enseñanza de humanidades cambia la forma de ser de la gente, y es conflictuador de memoria. Es que, si me puedo comentar todavía, es que hablando con la gente del hospital en Medellín, del hospital Alma Mater, que es el hospital de la Universidad de Antioquia, ellos decían que se sienten, los propios trabajadores del área de la salud se sienten como robots, sienten que se les mide siempre cuantitativamente todo lo que hacen, que sus relaciones laborales son repetitivas, aplicación de protocolos, de listas de chequeo, que sus relaciones entre sí con el personal es también así, para cumplir protocolos, para que se haga todo exactamente como debería hacerse, que no los demanden, que no tengan problemas jurídicos, etc. Pero que finalmente se han robotizado, y lo dicen así con esa palabra, que se han convertido en robots y que han perdido su calidad de ser humanos justamente. Entonces me llama un poco, me parece un tema muy importante, y pienso que la humanización comienza por el personal de salud, que se deshumanizó a sí mismo en cierta forma. Una de las premisas de tesis doctoral, yo enfoqué el concepto del mal y la beneficencia en la atención en salud, y hace una comparación guardada las proporciones con lo que ha pasado en los campos de concentración, donde las personas, siguiendo un protocolo o una norma, invirtieron el orden moral de las cosas, y al final ni sabían por qué lo estaban buscando. Entonces ya se hace más o menos esa comparación en la cual hemos llegado a un punto de mecanización donde se sigue la guía, se sigue el protocolo sin tener en cuenta al mismo paciente. Y esto es lo que en bioética, y retomando el caso de Webster, se habla del concepto de la vida como daño, ¿sí? Y se habla claramente de la futilidad o la futilidad como una forma de eutanasia, de muerte dolorosa, donde por medio del encarnizamiento, el ensanamiento, la medicalización, al paciente, en lugar de prolongarle la vida, lo que se hizo fue alargarle la agonía, y a veces sin tener en cuenta la voluntad y la autonomía del paciente. Entonces a veces la gente se apega tanto a la norma que actúan, y era ahí cuando hacíamos la reflexión, por ejemplo, que hablaba Miguel Cotó y Ana, y sobre todo basado en lo que hablaba Ana sobre la banalidad del mal, ¿sí? Ese mal que pues, a veces resulta tan incomprensible, estúpido, pero que la gente lo hace invirtiendo a veces el orden moral de las cosas. Entonces a veces el estar tan apegado al protocolo, a la guía, a la norma, termina provocándole daño a las personas. Otra pregunta. Tú mencionaste que en el dolor, que el dolor intenso puede minar la toma de decisiones o la capacidad de tomar decisiones, que uno toma decisiones inadecuadas cuando tiene dolor. Y por supuesto eso está relacionado con el concepto de autonomía que tú mencionaste y con la dignidad de la persona que también mencionaste. Y pensaba o me preguntaba, ¿cómo ven ustedes cómo ven en medicina, cómo ven los clínicos la toma de decisiones con dolor por parte del paciente? Realmente empiezan, mejor dicho, el que el paciente sienta dolor constituye una justificación suficiente para que el médico tome decisiones por el paciente sin consultarlo, por ejemplo. Es ajeno, o sea, como tal la percepción del dolor en este momento pues, es ajena para muchos clínicos. De pronto hay un mayor entendimiento en los que manejan los anestesiólogos, que son especialistas en el dolor, o en los médicos de cuidado paliativo. Pero se presentaban situaciones, por ejemplo, que eso ya ahorita se prohibió, pero por mucho tiempo fue común,
que a la señora en trabajo de parto, en plena contracción, le preguntaban si quería ser operada para no tener más hijos. Entonces, el dolor de la contracción, pues automáticamente hacía que la señora dijera, sí quiero que me operen, pero era una decisión donde estaba mediando era el dolor. La discusión en cuanto a la autonomía frente al dolor es más bioética, ¿sí? Que a veces los biologicistas son como despachados y se ponen a pensar las vainas, pero es válido, porque queda claro que el dolor lo condiciona a uno en la toma de decisiones. Pero en el contexto clínico, lo que se ha enseñado tradicionalmente es que frente al dolor, usted lo cuantifica y lo quita. Y entonces parte de lo que estamos haciendo es que no es solo cuantificarlo, sino entenderlo, interpretarlo y tratar de ver cómo el paciente lo está viviendo. Pero aún pese a eso, hay pacientes que dicen tengo dolor y se quedan con dolor. Y entonces ya es una política que, así como hay hospitales libres de infecciones, hospitales libres de tal cosa, ya hay hospitales libres de dolor, donde el dolor, por lo menos la manifestación del dolor del paciente, es escuchada y es intervenida. Y parte del discurso que se le da a los estudiantes es que la cosa más grave que pueden hacer es dejar o permitir que un paciente tenga o mantenga el dolor. Pero son muchas las historias de pacientes que han quedado con dolor, ¿sí? Y a veces esos dolores residuales por traumas neurológicos son muy complejos de manejar. Entonces, lo primero es que ante el recibimiento o la expresión de dolor, primero que todo se escuche y se intervenga para quitarlo de alguna manera. No puedo dejar de comentar esto. En mi experiencia clínica como paciente, sentí como un gran ejercicio de violencia contra mí, el que sin consultarme me quisieran quitar el dolor. Y cuando cuando ya iban a dañar mis órganos por exceso de medicación para quitarme el dolor, y hubo que suspender toda la medicación para que yo no saliera con una bolsita del hospital, entonces sentí que volví a ser persona cuando me devolvieron el dolor. Entonces, no estoy tan seguro, por experiencia propia, ahí es mi propio sesgo y no soy objetivo en absoluto, no estoy seguro de que sea buena política eliminar el dolor. El dolor tiene algo de profundamente humano y profundamente importante. Y el ser humano está sujeto a la autonomía. Es lo mismo que el cuidado paliativo. El cuidado paliativo y la sedación paliativa se sujetan a la autonomía del paciente. Si el paciente no lo quiere, no se puede obligar. Y ahí en el caso de Andrés, pues era claro que había una justificación que no fue escuchada. Sí, no, es que ni te preguntan, o sea, te van intentando una vez. Pero es por seguir el protocolo. Sí. Porque si no sigo el protocolo, me estoy desviando. Entonces la vida es como daño. A veces el seguir el protocolo termina provocando daño de una u otra manera. Sí, claro. Bueno, entiendo las buenas situaciones. Gracias. Y seguir el protocolo tiene también un de jurisdicción. Puede ser dado judicialmente por no haber seguido. Por haberse desviado. Pues, haciendo énfasis en lo que dice el profe Andrés y lo que comentaba el profe Rostol, en la actualidad y como estudiante de medicina ya de último año, el enfoque que muchas veces nos dan es una medicina a la defensiva. Entonces yo lo hago y lo anoto en historia clínica porque es que si no me meten a la cárcel. Exacto, muy jurídico. Entonces tengo la obligación de ofrecerle, pero si usted dice que no, entonces yo me lavo las manos para que no me metan a la cárcel. Entonces ya el enfoque no es como en un diálogo en el que somos iguales, en que estamos médico y paciente juntos en las mismas condiciones, sino que ya muchas veces el médico, por la misma educación que se imparte, llega predispuesto, y es una medicina que es así, muy a la defensiva, muy a yo voy a seguir la guía, porque es que si me salgo de la guía, entonces me meten a la cárcel, mientras que si sigo el protocolo, muchas veces sin pensar en el paciente como individuo, sino pensándolo como, el paciente que tiene una enfermedad entra dentro de un grupo generalizado,
implica que a mí no me metan a la cárcel. Entonces ahí es muchas veces donde se cae en este error de solo seguir guías y no atender pacientes, sino atender enfermedades. Es un concepto triste. Sí, que es un problema muy complejo porque es también el sistema, lo jurídico, es un tema muy difícil. ¿Sí? Bien, adelantado la hora, tenemos que cortar, hacer una pausa.